Bueno, muy buenas tardes a las personas que nos están acompañando. Vamos a dar inicio, vamos a dejar abierta la sala para que las personas puedan ir ingresando. Si los quieren invitar, perfecto, nos encantaría eso. Soy César Camargo de la Oficina de Egresados de la Universidad Piloto de Colombia y para mí es un gusto que estén aquí acompañándonos hoy en esta charla, que por cierto es muy diferente a las que hemos tenido, que me parece espectacular porque hemos hablado de deportes, temas de salud, teatro y otras más, música y demás, pero esta vez vamos a hablar de temas legales y de tips. Y para eso nos hicimos un convenio bien chévere aquí con uno de los duros y viene también pues con su equipo a hablarnos de estos tips para temas de emprendimiento. Entonces, aquí tenemos acompañándonos a Cabrera Estudio Legal y tenemos a Víctor, que nos está acompañando ahí muy elegante, porque los dos siempre están muy elegantes, de traje, bien arreglados, Víctor y Catalina. Bienvenidos, Víctor y Catalina. Vamos primero a saludar a Catalina, primero a las mujeres. Hola César, hola a todos, buenas noches, gracias por esa presentación. Bueno, Víctor, Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por el espacio y esperamos que estos minuticos sean muy provechosos para todos. claro que sí, así va a ser. Entonces, para las personas que nos están acompañando, es uno de nuestros aliados, uno de nuestros convenios de la Oficina de Egresados que aplica para todas las personas que son egresados, familiares en primer grado de consanguinidad y estudiantes, bueno, que de pronto sus papás necesitan algún tipo de asesoría, aquí están ellos. Eso es lo que queremos que quede claro. Al final les vamos a dar más información sobre más convenios. Ellos son únicos, aquí son plus, son los únicos que tenemos en estos temas, entonces para que los aprovechen y les hagan todas las preguntas. Siempre hago estas recomendaciones antes de empezar y es aprovechen el espacio que los tienen ahí a la mano virtual, ¿cierto? Pero los tienen ahí, cerquita para hacerles las preguntas que vamos a hacer al final de la presentación y aprovechen el espacio. Si no quieren hablar porque probablemente les dé pena, no se preocupen. Ahí está el chat habilitado, escriben, yo leo y vamos a ir respondiendo las preguntas. Cualquier pregunta que hagan es válida, es importante. No crean que no, que pueda ser una pregunta tonta. No, su pregunta puede solucionar la inquietud de cualquier otro que probablemente no levante la mano o se quede pues con la duda ahí apenas en la punta de la lengua. Entonces, los invito a que pregunten cualquier cosa, costos, asesoría, los tips, vuelvan y repasen, y ahí tienen a los expertos. Entonces, ahora sí, voy a dejarlos con los expertos para que comiencen la charla y de nuevo, inviten a todos los que quieran. Es la sala abierta para que conozcan esto. Muchas gracias y los dejo a Víctor y Catalina que empiecen con su charla. Dale, listo, César, gracias. Buenas tardes para todos. La idea de esta charla o este conversatorio es que sea muy casuística y demás. Sin embargo, vamos a hacer una breve exposición de unos temas. Hoy y en esta charla nos vamos a enfocar un poco en los temas de qué es emprender y ser empresario o microempresario, de los principales tips que debemos tener para esto, sin perjuicio de que posteriormente, digamos, tendremos otro tipo de charlas con otro tipo de temas de relevancia para la comunidad de egresados y toda la comunidad académica de la Universidad Piloto de Colombia, a la cual estamos vinculados desde hace ya unos años, desde el 2019, y que por fortuna la oficina de egresados nos ha abierto esta pequeña ventana para interactuar un poco con ustedes y a partir de lo que vamos a decir, de la casuística y de sus preguntas, podamos ofrecer información relevante que ustedes puedan utilizar si quieren emprender o montar una empresa, o si ya la tienen, ver cómo lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a discutir puede ser interesante para aplicarlo a efectos de que, digamos, que sus proyectos empresariales y profesionales tengan importantes o buenas bases legales para que el devenir y el ímpetu empresarial, digamos, disminuya ese riesgo legal.
Y el enfoque de nuestra oficina y de lo que hacemos es un tema más preventivo que reactivo. Dicho lo anterior, le damos la palabra a Catalina, quien hace parte de mi equipo y quien va a moderar esta tertulia que vamos a tener hoy sobre los tips legales. Catalina. Gracias, Víctor. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Catalina Rubiano, soy abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda y bueno, trabajo en Cabrera. Y bueno, ya digamos que a modo de iniciar, la idea de esta charla, como bien dijo Víctor, es que sea muy práctica, que ustedes puedan ver, digamos, esos errores o tal vez obstáculos que ustedes puedan tener a la hora de emprender. Y digamos que la primera inconveniente que hemos visto en este tipo de emprendimientos es que hace que fracasen, ¿cierto? O que no puedan seguir adelante. Y vemos que el 70% de los emprendimientos fracasan. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura establecida, porque no tienen una protección, digamos, que los blinde en cuanto a propiedad industrial, intelectual, contractual, y finalmente porque en sus negocios del día a día no están pues asesorados jurídicamente. Entonces, bueno, denme un segundo. Revisa a ver si el slide sí pasa. Porfa. A ver, revisemos, Catalina. Sí, no te preocupes, vamos a presentar Sí, eso, creo. que esté Exacto. funcionando. Listo ya. Entonces, No bueno, estás compartiendo, Kat. Pero no, no, ah, no ya. estás compartiendo. A ver, miramos que todo esté funcionando bien. Dame un segundo. Ya. Ahora sí. Todavía no. Ah, Ahí está Ahora sí cargando. estás dándole compartir. Eso, ahora sí. Todavía. Ahora ya. ahora sí. Listo. Entonces, bueno, como les decíamos, lo importante es que ustedes como emprendedores sepan que al emprender no basta solo con tener una idea, que claro, es importante, pero según Impulsa Colombia nos ha demostrado que cuando vamos a emprender asumimos riesgos, tenemos que tomar acciones para desarrollar esa idea y finalmente podremos crear esa empresa y ser, digamos, robustos en el mercado. Entonces, como ven ahí, digamos, en esta imagen que les ponemos, requerimos de la idea, de legalidad y hacerlo sostenible. Digamos que el tiempo es un maestro en mostrarnos qué es y qué no es sostenible. Entonces, ¿por qué hablar de emprendimiento con enfoque jurídico? Porque en el camino hacia el éxito en nuestro emprendimiento, evidentemente tendremos que necesitar asesoría jurídica, tal vez responder preguntas o una estrategia buena para llegar pues a ese éxito. Bueno, y aquí hemos notado, como les decimos, que el 70% de los emprendimientos fracasa por no prever esos riesgos legales. Y es porque tal vez en medio de la emoción, tal vez de la economía, de una buena oportunidad, los emprendedores se mandan al ruedo sin de pronto tener esa precaución, ¿cierto? Entonces, muchas personas operan aún sin saber que son, no sé, jurídicamente responsables o fiscalmente responsables. Y más adelante, aún como decía Víctor en la introducción, no se trata de llegar al momento del problema, sino en ser prevenidos. Entonces, no sé, Vic, que tengas pues por compartirnos en este Correcto. punto. Digamos que dentro de la experiencia que tenemos en este tema de más de 20 años, el microempresario o el emprendedor está lleno de ideas, está lleno de ímpetu, de valentía, de audacia y de un criterio económico y empresarial muy interesante. Sin embargo, a pesar de ello, se olvida o se omite el riesgo legal. Riesgo legal que está en cualquier actividad propia de los negocios. Digamos que los negocios tienen implícito la palabra riesgo, pero ahí es, digamos que el arte está en saber gestionar ese riesgo. Riesgo económico, riesgo reputacional, pero dentro de los riesgos está el riesgo legal. En ese sentido, digamos que lo que generalmente encontramos es que el empresario inicia su proyecto, adelanta su emprendimiento y demás, y cuando ya tiene la ola encima o la avalancha encima es cuando pide la ayuda jurídica y es cuando a veces o esta sale muy cara
para solucionar el tema o cuando definitivamente ya no hay nada que hacer desde lo legal y ahí es donde vienen, digamos, los fracasos, la pérdida de dinero, la pérdida de tiempo. Es ahí que el acompañamiento legal preventivo, que es mucho más económico y es mucho más especializado y alivia dolores de cabeza futuro, hace parte de lo que debemos hacer cuando tenemos una microempresa, un emprendimiento, o vamos a emprender algún proyecto comercial o de negocios. Gracias. Y bueno, siguiendo este hilo conductor, como les compartí hace un momento, lo que vamos a, digamos, en síntesis, ver hoy muy práctico, son tres ejes específicos que necesitan los emprendimientos para que no fracasen y lleguen al éxito de su emprendimiento. Y específicamente es una estructura clara, estar protegidos desde el inicio y tener una estrategia y competitividad clara. Digamos que si alguno de esos tres ejes falla o hay un problema o no estuvo claro desde el inicio, es donde vemos que el emprendimiento comienza a flaquear y donde pues vienen los problemas. Entonces, digamos que vamos a seguir estilo conductor y vamos a ver como ejemplos claros y digamos que la cotidianidad, que cuando falló la estructura o la protección fue cuando pues vinieron abajo los emprendimientos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver las tres figuras tal vez que más recomendamos nosotros para emprender y son estas formas o estructuras que existen en el sistema colombiano. El primero es esa persona natural comerciante, que como hablábamos pues hace un momento, tal vez ni siquiera saben en este momento que tiene esa, digamos, ese título o ese rótulo frente al Estado colombiano, pero por su actividad diaria ya se constituye como un comerciante. Y aquí ya muchos, digamos, comerciantes tienen muchas responsabilidades, tanto frente a la DIAN, a las cámaras de comercio, ante sus proveedores, ante sus clientes, y ahí viene pues de pronto el error, ¿cierto? Y es que creemos que como somos tal vez pequeños o vamos solos o vamos con nuestros recursos, no tenemos responsabilidades. Esto tal, no está mal jurídicamente, ¿sí? No, tampoco hay que satanizarlo, pero es ideal para negocios pequeños que hasta ahora están iniciando, que hasta ahora están teniendo pues la idea, que tienen sus propios recursos. ¿Por qué? Porque sí tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, se ve incurso el patrimonio personal, ¿cierto? No podemos tener esa división con el patrimonio tal vez de una sociedad, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por el otro lado está la persona jurídica, que ya es esa sociedad que tiene, que es una entidad distinta a las personas naturales y por ende tiene pues todo distinto, ¿cierto? Un patrimonio distinto, si me van a perseguir por una obligación que no he cumplido, pues van a perseguir el patrimonio de la sociedad, más no el mío personal, y muchos, digamos, ejemplos así, ¿no? Entonces ahí en ese cuadrito que les ponemos de recomendación, está un 80%, les recomendamos una persona jurídica por todas las ventajas que tiene, que más adelante las vamos a ver, y un 20% para pues emprender como persona natural. No está mal, como les dije, pero estás bien solamente para los primeros pasos. Correcto. Generalmente en un emprendimiento eh, uno arranca solo o con algún amigo o con algún primo o con algún familiar y empezamos a desarrollar el proyecto, empezamos a desarrollar el negocio y demás. Ese dinero empieza a entrar a nuestra cuenta bancaria y demás, entonces eso hace que automáticamente la DIAN esté en el radar de nosotros. Generalmente así arrancan la mayoría de los emprendimientos en América Latina. Sin embargo, digamos, el mismo mercado o la misma, el mercado, los clientes, la situación y demás llevarán a que quizá ese proyecto deba o salte o evolucione a que deba estar o deba desarrollarse en una sociedad, en una persona jurídica. De preferencia, una sociedad por acciones simplificadas en Colombia, las cuales en Colombia permiten que pueda ser de una sola persona o de varias. Es decir, yo, Víctor Cabrera, puedo ir a la Cámara de Comercio y montar una SAS que se llame como se llame, que va a montar un restaurante, que va a montar una plataforma tecnológica, que va a montar un negocio de e-commerce, que va a montar una empresa de consultoría en temas financieros, etcétera, etcétera, a efectos de que esa compañía
o a través de esa figura jurídica yo desarrolle mi actividad comercial. También se puede hacer desde la parte individual como persona, sin embargo, no está mal, el Código de Comercio lo permite, como bien lo decía Catalina, pero más adelante vamos a ver un par de casos de lo que sucedió y casos de la vida real. Para las personas que se han venido conectando, vamos a dar un pequeño brief acá conforme las diapositivas, vamos a ir poniendo casos, pero al final va a haber una sección de preguntas muy puntuales para quienes deseen o están intentando emprender o quienes ya arrancaron su compañía y llevan con ella 1, 3, 5 años. ¿Listo? Continúa, Catalina. Bueno, como les decía, la persona jurídica permite, por ejemplo, el patrimonio, pues aparte, tener una capacidad para contratar, demandar, ser demandado. Y aquí, digamos que la clave es que no compromete a los socios. Digamos que sí, la persona jurídica puede seguir adelante sus procesos, sus contrataciones sin tener pues que impactar al socio. Esto pues digamos que un complemento. Importantísimo ahí la delimitación de la responsabilidad, que es lo que va a explicarnos ahora Catalina. Digamos que iniciamos el proyecto, nos unimos con Catalina para poner un restaurante, una pizzería y demás. En el evento en que quizá la pizzería por X o Y motivo fracase, digamos que fracasa la persona jurídica, nuestro patrimonio está delimitado versus el patrimonio que se arriesga en el proyecto a través de una sociedad. Los juguetes, las cosas que yo tenga no se verán ver afectadas porque eso lo desarrollamos a través de este vehículo societario que será una acción, una sociedad por acciones simplificada en la que se sugiere que sea como de que asuma el riesgo y con ella sea con la que se acceda al mercado y se genere el proyecto productivo. Exacto. Y bueno, aquí les vamos a mostrar un poco más y abrir ese espectro, esas ventajas que tienen las sociedades comerciales y para que ustedes vean que sí son exponencialmente mayores que de pronto seguir emprendiendo como persona natural. Entonces, bueno, la responsabilidad limitada, como ya nos dijo Víctor, la posibilidad de tener múltiples socios, ¿cierto? Pues digamos que la SAS es nuestro claro ejemplo, pueden existir muchísimos socios que inviertan, que tomen las decisiones, pero ahí viene también la importancia de la asesoría, ¿cierto? ¿Qué pasa con las operaciones que hacemos internamente dentro de las sociedades, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si un socio quiere salir o quiere vender sus acciones o muere eventualmente? Entonces, acuerdos de accionistas. También vemos en los grandes proyectos, tanto públicos como privados, que siempre llaman a los proyectos a licitar o a participar a pues, sociedades, ¿verdad? Que es muy raro el caso que llamen a una persona natural. ¿Por qué? Porque esto da mayor credibilidad y da mayor acceso a las oportunidades, ¿cierto? Porque esto nos deja ver al contratante que es una persona robusta, que tiene sus operaciones organizadas, que tiene unos estatutos robustos y claros. También las ventajas de esa sociedad es que prevenimos riesgos desde el inicio y blindamos cada operación que se haga, ¿verdad? Entonces, si algo falla en una operación de mercado, en cualquier contrato que se firme con la sociedad, pues finalmente quien va a respaldar la operación es la sociedad y no los accionistas o el representante legal, sino la sociedad como tal. Entonces, como ven, a diferencia tal vez de la persona natural que vimos al inicio, esto tiene múltiples ventajas, tanto en el punto patrimonial como en el estratégico, que lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, y Perfecto. aquí, como les prometimos, vamos a ver un par de ejemplos para que vean un poco más tangible cómo desde los inicios, por ejemplo, Crepes and Waffles inició como una persona natural, ¿sí? El modelo inicial fue pequeño, fue familiar, no tenían estructura pues societaria, nadie hablaba de acciones, nadie hablaba de estatutos, simplemente vivían al día a día, como decimos, ¿cierto? Pero, como bien dijo Víctor, por el avance del tiempo, porque ya incursionamos en el mercado, porque ya saltamos a otro nivel, se constituyeron formalmente como una sociedad comercial. ¿Y esto qué hizo? Pues que crecieran exponencialmente, incluso internacionalmente. ¿Por qué? Por sus buenas prácticas societarias, laborales y ambientales
que tal vez como persona natural no hubiera sucedido, ¿sí? Entonces, ahora todos conocemos que es Crepes and Waffles, tiene muchas sucursales a nivel nacional e internacional, pero si vamos jurídicamente a su estudio, vamos a ver que es una sociedad muy robusta, que tiene un patrimonio pues altísimo y que hace operaciones de miles de millones de pesos todos los días, y esto ha hecho que el emprendimiento familiar se convierta en una sociedad pues gigante a nivel internacional. Correcto. Ahí digamos que en el caso de Arturo Calle, y para quienes no conozcan su historia, él inició con un pequeño local de más o menos 2 metros cuadrados en un centro comercial en el centro de Medellín con su local y demás. Y durante muchos años, casi hasta el año 2004, 2005, él fungió como persona natural, como comerciante, lo que hablamos en una de las primeras diapositivas, y todo estaba a nombre de él. Inclusive, hasta esa época era la persona natural que en Colombia pagaba más impuesto de renta que cualquier otra persona natural. ¿Esto en virtud de qué? De que los otros grandes empresarios lo hacían a través de vehículos societarios, tenían su compañía, su sociedad comercial y no lo hacían como personas naturales. A partir del año 2004, 2005, él y su familia deciden convertirse en una sociedad y digamos, elevar el proyecto a un tema más corporativo, siendo que ya era una gran empresa, lo que hizo que su escalabilidad y su crecimiento sea exponencial, no solo en el país, sino en otros países de Latinoamérica donde tienen sede. Ahora bien, en el caso de Crepes and Waffles, una historia medianamente similar. Durante los primeros años fueron ellos como pareja y demás, después crecieron, hicieron este monstruo, y si ustedes lo consultan, digamos, en internet, hace algunos meses esta pareja decidió divorciarse. Y el hecho de que tengan muy ordenado todo su tema corporativo, empresarial y demás, hizo que ese divorcio no fuese tan complejo y que hoy por hoy son accionistas y son socios y demás, pero digamos separándolo de su punto de vista de relación. Cabe anotar que en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, muchas de las compañías, de las microempresas, de los emprendimientos y demás, se hacen en pareja. Se hacen con mi novia, se hacen con mi esposa y demás, y es cuando aún más debe regularse muy bien el tema corporativo, porque digamos que si bien tenemos grandes ejemplos en Colombia de parejas que han creado emporios tan importantes como el de Crepes and Waffles, también es claro que las relaciones personales como pareja o las relaciones familiares cuando constituimos compañías con hermanos, con primos, con tíos, eventualmente puede existir un desgaste y demás, y ahí es donde es muy importante estar muy ordenados en el tema corporativo, tener acuerdos privados de accionistas que regulan las relaciones entre la familia, tener protocolos de familia, así sea una pequeña empresa, porque desde ahí es que empezamos a regular lo que puede suceder en el crecimiento de las mismas. Exacto. Y algo importante que menciona Víctor es que eh, no menosprecien lo que hoy es su emprendimiento, porque estos dos ejemplos nunca pensaron que iban a llegar a estas magnitudes, pero desde el inicio, cuando ya se dieron cuenta que estaba cogiendo forma, pues tuvieron esta idea de ser prevenidos pues jurídicamente. Y bueno, avanzando, también ya vimos pues las dos primeras formas más comunes en Colombia, ¿cierto? Que es la persona natural comerciante, las sociedades, y ahora vamos a ver otra figura por medio de la cual ustedes pueden comenzar a emprender, que son los contratos de colaboración. Estos son convenios que facilitan a los miembros celebrar y ejecutar contratos, pues ya sea con el Estado o pues para proyectos privados. ¿De qué se trata esto? Simplemente es, bueno, suele suceder que un emprendimiento pues nace porque es especializado en algo o crea un producto o es especializado en prestar un servicio en específico, pero en las licitaciones o proyectos privados suelen necesitar tal vez un conjunto de personas que sean especializadas en diferentes áreas. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que yo me pueda aliar con alguien especializado, no sé, en agronomía, en tecnología, y yo voy a llevar los temas legales.
y no tengo que constituir, como dice ahí, una nueva persona, porque simplemente voy a contratar este contrato en específico, y esto permite tener flexibilidad, autonomía, permite eficiencia en los costos, pero esto lo recomendamos específicamente para proyectos que sabemos que voy a estar específicamente con mi especialidad, ¿sí? Esto digamos que no es una opción que no tenga nada que ver con las sociedades que acabamos de ver, sino más bien lo que recomendamos es que ya con la sociedad constituida, robusta, organizada, podamos entrar a participar en los contratos de colaboración. Un claro ejemplo es el joint venture, y algo aquí muy importante es que lo que nos va a permitir esto es que podamos participar en muchas más convocatorias, proyectos, sin necesidad o digamos sin tener ese vacío de que no soy especialista en esto o en aquello. Entonces esto es una gran opción para las grandes convocatorias o un proyecto pues especializado que queramos pues participar. Exacto, digamos que adicionalmente a emprender o desarrollar un proyecto de actividad que la puedo hacer solo como persona natural, que la puedo hacer a través de un vehículo societario como lo puede ser una sociedad por acciones simplificada, también eventualmente y donde puedo agregar socios que tengan ese valor agregado, bien sea un amigo, bien sea alguien especializado en X o bien sea alguien que meta capital, una alternativa adicional para desarrollar un proyecto o emprendimiento pueden ser los contratos de colaboración. Como bien lo dice Catalina, pueden ser los joint venture, pueden ser los contratos de cuentas de participación, puede ser un convenio de colaboración, pero estos se realizan donde cada uno quiere sumar algo. Yo tengo lo que tú no tienes y tú tienes algo que yo no tengo. Y por eso nos unimos a través de estos vehículos contractuales para desarrollar un proyecto conjunto, bien sea privado o bien sea público, pero enfoquémonos en el privado, para entre los dos realizar esa actividad. Todavía no constituimos una sociedad, pero a partir de ese contrato podemos desarrollar esa actividad conjunta. Eventualmente eso puede derivar en la que nos fue tan bien que debamos constituir o que los mismos clientes exijan que nos constituyamos en una sociedad ad hoc para ese proyecto. Pero eso dependerá de la evolución del propio proyecto y negocio, pero digamos que son vehículos o figuras jurídicas que permiten también desarrollar emprendimientos y proyectos productivos. Exacto. Ahí veo en el chat que hay varias preguntas, las tenemos ahí anotadas, las dejamos en el chat para cuando finalicemos hagamos la sesión de preguntas. Listo, pero si van surgiendo dudas, por favor, anotarlas en su cuaderno o ponerlas de una vez en el chat. Listo. Bueno, también algo que quiero agregar en este punto es que a pesar de que les estamos mostrando que hay flexibilidad de autonomía, también en ese tipo de contratos es muy importante blindarnos. ¿Por qué? Porque como les decimos, digamos que está en juego tanto la reputación de quienes van a participar, la repartición de las utilidades, y bueno, bien sabemos que si dejamos todo claro desde el inicio, pactado y organizado, aún en este tipo de contratos, pues puede ser aún la llave o la clave para el éxito de nuestro emprendimiento, y no que por el contrario nos traiga problemas con el contratante, con el cliente, con nuestro compañero. Entonces, en este tipo de contratos también les recomendamos blindarse desde el inicio. Y por eso aquí decimos emprender en equipo, claro que sí, pero con reglas claras, ¿cierto? Entonces, aquí queremos ponerles un ejemplo como que estoy segura a muchos emprendedores tal vez les suceda, ¿cierto? Y es que de pronto, como decía Víctor, con el amigo, el primo, la familia, alguien tiene la idea, qué pena, otra persona aporta el dinero y otra persona los contactos. Y se pueden unir, claro que sí, pero si no dejan las reglas claras desde el inicio, puede haber confusión, conflictos en las ganancias, salidas conflictivas tanto de los socios o si es en un contrato de colaboración de uno de los elementos, y pues finalmente entonces o incumplimos al cliente o nos alargamos en el tiempo o entramos a pérdidas. Entonces, claro que sí, les recomendamos emprender en equipo, pero siempre organizadamente desde el inicio. Entonces, alguna solución, por ejemplo, establecer cómo se reparten las ganancias desde el inicio, quién hace qué, quién está a cargo de qué, y como siempre dijo Víctor, pues firmar un acuerdo de socios o en su defecto pues un contrato. Entonces, que siempre estén blindados y no por la emoción o por la oportunidad,
pues caigamos tal vez en un error. Correcto. Ahí digamos que lo que sucede generalmente es, yo tengo la idea del negocio, pero quizá me hace falta dinero. O quizá también no soy tan bueno comercializando la idea. Entonces, bien sea que yo inicie mi emprendimiento desde cero, con el tiempo quizá voy a necesitar un partner, un socio, o invitarlo, digamos, a mi proyecto, que ponga dinero para crecer, que ponga dinero para maquinaria, que ponga dinero para ampliar el área comercial, que ponga dinero para hacer un desarrollo tecnológico, que ponga dinero o contactos para llegar a otro mercado, para llegar a otras ciudades, para llegar a otros departamentos, incluso para salir del país. Ahí es donde, como empresario, puedo acudir a la banca, donde claramente me pidieran un montón de requisitos y de flujos para poder prestarme ese dinero y yo hacer eso solo, o puedo invitar inversionistas que pongan o dinero o aportes en especie, como puede ser la comercialización, contactos y demás, que permitan que mi emprendimiento, mi negocio crezca. Aquí es donde el tema corporativo de mi emprendimiento, de microempresa, debe estar, número uno, muy claro para que poder invitar a este tipo de personas a ser parte de mi proyecto. Número dos, que el aporte que hagan estas personas y demás quede muy regulado en los respectivos contratos y en los acuerdos privados de accionistas para saber quién hace qué. Ejemplo, yo tengo la idea de montar, volvamos al tema de una aplicación móvil tecnológica que va a hacer X o Y cosas. Y yo soy el ingeniero y yo soy el que desarrolla la aplicación, pero soy muy malo para vender y no tengo dinero. Invito a Catalina, quien tiene mucho dinero y quien quiere ser parte y aportar a mi proyecto, y dice que me va a poner 100 millones de pesos. Pero también invito a César, que es un duro comercializando, tiene muchos contactos y puede haber muchas puertas con gremios y qué sé yo, y que también quiere hacer parte del proyecto porque le interesa. En ese orden de ideas, lo importante, la recomendación es, número uno, yo como gestor debo, ok, Catalina, vas a poner 100 millones de pesos, ok, ¿cómo los vas a poner? ¿Cada cuánto los vas a girar? ¿Los vas a girar de una vez? ¿O los vas a girar de a 10 millones de pesos durante 10, 9 meses? ¿O cómo va a ser ese flujo de caja? Y en la medida en que me vas entregando ese aporte, yo te voy dando participación en el proyecto. ¿Listo? Te voy dando participación en mi sociedad. Señor César, ¿usted qué va a hacer? No, yo soy el duro, yo tengo una red de contactos tremenda, yo puedo abrir, ok, vas a recibir el X% de mi compañía, el X% de mi proyecto, ¿contra qué? ¿Cuánto ingreso me vas a traer? ¿Cuántos contratos vas a traer? ¿Cuántas citas mensuales me vas a hacer con potenciales clientes o aliados que sean relevantes e interesantes para el proyecto? Y todo esto queda escrito a efectos de que la gente haga la tarea. Porque ¿qué es lo que sucede generalmente? El que se comprometió a poner los 10 millones de pesos mandó 20 al principio, yo quedé contento, pero después nunca mandó los otros 80, pero yo como empresario yo ya le di el 20% de mi compañía, ya le di el 20% de mi proyecto o ya le di el 20% de los derechos de autor sobre mi obra o sobre mi marca. Y los otros 80 nunca llegaron y no firmamos nada. ¿Cómo hago para retrotraer eso que ya le di? ¿Cómo hago para quitarle o devolver la situación? Pues si esto no está firmado y regulado en un contrato, pues va a ser bien difícil desde el punto de vista jurídico hacerlo. Entonces, digamos que ese es como un ejemplo base que siempre ponemos en este tipo de conferencias en el momento en que queramos tener socios. Hay otras personas que adicionalmente que tienen su emprendimiento, crean su compañía y ellos son el único socio y navegan así y les va muy bien. Pero en algún momento puede que llegue o la oportunidad o la necesidad de vincular un socio, un accionista, y la idea es no solo estar preparados para recibirlo, sino que en ese recibimiento dejar muy claras las condiciones de qué va a poner ese accionista y cuáles son sus tareas para en la medida de eso ir entregando la participación respectiva. Exacto. Y bueno, una buena conclusión de este capítulo es el cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Ya sea en las tres figuras que les hemos expuesto, cómo vamos a hacer y cómo van a ejecutar, pues ustedes como emprendedores.
Y continuando, si recuerdan al inicio, les mencionaba 3 ejes: la estructura, la protección y la estrategia. Terminando la estructura, pasamos a la protección y vemos la importancia de la protección de la propiedad intelectual e industrial, que es un activo desde el primer día. En los emprendimientos, por lo general, ¿cierto? Lo que mostramos al mercado es algo nuevo, algo innovador, algo tal vez que está pegando mucho en el mercado y necesitamos protegerlo. La omisión y el registro de marca, por ejemplo, es uno de los errores más frecuentes y costosos que tienen los primeros pasos de los emprendedores, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver ejemplos que han sido muy sonados en estos últimos meses y aún pues como colombianos los conocemos, pero de nuevo les, digamos, hago la cuña de que no menosprecien ni su emprendimiento ni su marca, porque en el futuro puede ser un activo pues intangible gigante para la compañía. Entonces, no solo la marca, sino por ejemplo, no sé si tienen un modelo de negocio, un software, una obra literaria, es eminentemente importante que la protejan desde el inicio. ¿Por qué? Porque su tiempo, su innovación o todo lo que invirtieron en esa propiedad intelectual e industrial puede verse involucrada o peligrando en el futuro por omitir estos pasos, ¿cierto? Como decíamos, el paso legal muchas veces lo omiten porque no saben hasta dónde van a llegar o no saben el cómo o no saben el paso a paso. Entonces, este tema también es muy importante y como ponemos ahí, crearlo no es suficiente. Es un paso grandísimo, claro que sí, pero aún es más importante proteger ese nombre, la imagen, la reputación y pues esto va a ser un activo dentro pues de la compañía. Así es. Hoy por hoy, en un mundo donde estamos en pleno boom, ya el tema de globalización, la palabra globalización es como una palabra ya vieja. Hoy estamos en una economía digital, hoy estamos en una economía creativa. La gran mayoría de las microempresas y de los emprendimientos que se generan en el mundo, en especial en Latinoamérica y en Colombia, vienen con un alto componente de innovación y de propiedad intelectual que los funda, ¿correcto? Bien sea que montemos, y vuelvo al clásico ejemplo de la pizzería va a tener un nombre, va a tener una marca, va a tener unas recetas especiales y demás, o desde una plataforma tecnológica, todo eso tiene envuelto en pequeña o gran medida un tema de intangibles, de activos intangibles, de propiedad intelectual industrial. Por eso, desde el primer momento, hoy por hoy, la propiedad intelectual industrial, que a la postre se vuelve un activo intangible de la compañía, son los que hoy por hoy más valora el mercado. Y en virtud de ello, son los que mayormente hoy por hoy debemos tener presente, tenerlos identificados, protegerlos para posteriormente poder salir a comercializarlos sin ningún problema y poder defenderlos en las distintas jurisdicciones sin ningún problema y con la total legitimidad de que esa propiedad intelectual o industrial es mía. Generalmente por el afán de facturar, por el afán de tener nuevos clientes y demás, que es propia de todo emprendedor o emprendedora, porque ese es el ADN emprendedor, el tema de ser audaz, de salir, de vender, de colocar mi producto o mi servicio, sea físico o digital en el mercado, de tener ventas, de abrir mercados y demás, hace que omitamos esa parte de empezar a inventariar, detectar y en especial proteger la propiedad intelectual que alrededor de todo eso se genera, que insisto, hoy por hoy es un intangible, es un activo intangible que incluso puede ir o debe ir registrado en la contabilidad, porque eso es lo que hace que los números y la capacidad y el patrimonio de la compañía crezca. En muchas compañías hoy el intangible, el activo intangible es 1000 veces más grande que los activos fijos corrientes como vehículos, maquinaria y demás, como lo puede ser la marca Coca-Cola o Google, etcétera. Temas que vemos normalmente pues en todo lo que nos ocurre en el día a día, en nuestros teléfonos y demás. Entonces, este es un tema interesante que a la par
con la estrategia, con el ímpetu emprendedor, con las ventas, con la rigurosidad contable, con la protección legal, contractual y corporativa, el tema de la propiedad intelectual e industrial convertido como el intangible, como el activo intangible de mi compañía, debe ser, digamos, una de los post-its que debe estar en el escritorio de cualquier emprendedor y microempresario. Listo. Y dicho lo anterior, aquí vamos a presentarles ese, digamos que esa ventaja de blindar la innovación desde el inicio. En las relaciones comerciales, en el valor estratégico y competitivo, vamos a tener impacto económico, como bien decía Víctor, por ejemplo, en monetizar esa marca, ¿cierto? En poder, digamos que transar con ella, hacer negocios con ella, hacer que crezca en el mercado. En las relaciones comerciales vamos a tener esa ventaja de la reputación empresarial. Para nadie es un secreto que las grandes marcas, yo no tengo que explicarle a Víctor qué es Coca-Cola o qué es Ponimalta, porque evidentemente todos aquí ya sabemos y aún atado a esa propiedad industrial, inmediatamente en nuestras cabezas ya sabemos qué colores asociamos a las marcas, aún el single, aún los productos que vende, entonces vemos cómo esa reputación empresarial crece literalmente como espuma. Nos va a dar confianza a los inversionistas, ¿verdad? Porque no es lo mismo que pues el inversionista vea que yo tengo registrada esa marca, que ya tengo el derecho dado por la entidad que regula eso en nuestro país, a que simplemente yo tenga un logo diseñado en mi computador, ¿cierto? Eso da confianza a los inversionistas. Por eso mismo va a ser atractivo para las alianzas, para las negociaciones y para esa imagen corporativa sólida, ¿cierto? Porque vamos creando en el mercado esa imagen de quiénes somos, qué vendemos, cómo lo hacemos, entonces es muy importante y considero que tal vez es lo más importante a la hora de implementarlo en los emprendimientos, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Relaciones comerciales, que nos conozcan, que nos compren, crear alianzas, entonces es muy importante. En cuanto a la innovación y el desarrollo, protegemos esos conocimientos que tal vez ya hemos desarrollado, ese tiempo, esos recursos que hemos destinado para los desarrollos que tal vez hemos hecho, y además podemos transferir esa tecnología si se trata de tecnología, ¿verdad? No solo hablando de la marca, sino ya migrando a la propiedad intelectual. Si se trata de un modelo de negocio, un software, podemos hacer esa transferencia de tecnología. Y la seguridad jurídica, que es nuestro foco, ¿verdad? Como esa titularidad, tener la seguridad de que tengo el derecho, que podemos prevenir esos litigios, que más adelante lo veremos, que en nuestro país pues últimamente sonó el caso de Frisbee. Tenemos esa defensa de los derechos y el cumplimiento normativo. Y además tendremos ese derecho, ¿cierto?, de poder oponernos a tal vez un tercero que quiera registrar pues nuestra marca. Igual, bueno, ahí también como ya Víctor lo dijo, pues esa es monetizar ese activo intangible y pues en un futuro nos va a representar pues un incremento económico o simplemente pues dejarlo crecer a medida que vamos pues avanzando en el emprendimiento. Así es. Continuamos con la siguiente. Bueno, y ya como les veníamos hablando, pues es nada más para ilustrarles pues el caso de Frisbee y el de Ponimalta en España, que pues ambos los conocemos como pues colombianos, digamos que estuvieron en furor estos últimos meses y digamos que ellos queremos mostrarles el ejemplo de lo que sí hay que hacer, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Frisbee tal vez no hubiera registrado su marca en debida forma? ¿Cuántos años sí, de crear su marca, de ser reconocidos en Colombia y pues internacionalmente? Y ellos pues y sí tomaron una decisión inteligente, protegieron lo intangible desde el inicio, ¿no? Entonces el registro de la marca, tal vez un dominio web, firmar contratos con diseñadores o desarrolladores. Eso también es otro punto importante. ¿Qué pasa si yo mando a hacer mi logo, mando a hacer mis colores, mi diseño, pero no regulo esa relación entre el diseñador y yo que soy la propietaria? ¿Qué pasa, cierto? ¿Cómo ve eso la superintendencia? ¿Es de él? ¿Es mío? ¿Es una obra por encargo? Entonces, todas esas operaciones que tienen que ver tanto con la marca como con el registro de la misma, es importante regularlas para
evitar pues futuros inconvenientes o evitar simplemente que terceros se apropien de ese valor que con años, recursos, pues se ha construido y han invertido. Aquí no solo el tema de proteger la marca, que es cómo nos identificamos o cómo nos va a identificar los consumidores en el mercado. Precisamente uno genera un emprendimiento, una microempresa a la cual le pone un nombre, una marca, y empieza uno a dedicarle tiempo, lágrimas, sueño, horas sin estar en la familia y demás por ese emprendimiento, por esa microempresa y por generar posicionamiento de esa marca. Entonces, he ahí la importancia de, dentro del plan estratégico de cualquier microempresario o emprendedor, tener presente el registro marcario, porque es casi que perder aquello con lo que, por lo cual hemos trabajado y demás, y que de pronto ya esté registrada o que alguien se nos adelante y la registre. Entonces, muy importante. Lo mismo también con el tema de derechos de autor en relación con las obras, la creación, los diseños. A veces entregamos como emprendedores o microempresarios temas para que proveedores nos diseñen cosas y demás, pero omitimos que nos firmen temas de cesión de los derechos de esas obras, de esas creaciones a nosotros o a la empresa. Omitimos registrar eso y después esa persona puede venderlo o nos puede reclamar por algún tipo de regalía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la protección, la identificación y protección y gestión de los intangibles y de la propiedad intelectual e industrial de cualquier emprendimiento es básica y debe estar también dentro de los to-dos que debe tener cualquier emprendedor o microempresario. Continuemos, Karen. Gracias, Vic. Bueno, y aquí queremos nada más hacer como ese checklist, casi como dijo Víctor, de qué tan protegidos están hasta el momento, si es que ya son emprendedores o incluso ya son empresarios, o que incluso guarden esas preguntas si están pensando en emprender, ¿cierto? Hasta dónde están protegiendo lo que hoy por hoy tienen, ¿cierto? Entonces, si contamos con la marca registrada o quizá ya diseñamos un manual de marca, ¿cierto? Tenemos un protocolo o no de propiedad intelectual dentro de la empresa, ¿cierto? Tal vez la empresa hoy por hoy seamos, no sé, mi hermana y yo, pero bueno, ¿qué pasa con esos protocolos de propiedad intelectual entre nosotras? Igualmente las cláusulas, perdón, de propiedad intelectual en los contratos. ¿Cómo estamos contratando? ¿Qué información yo estoy compartiendo con el contratante, por ejemplo, ¿cierto? Con un proveedor, con los contratos que estemos firmando y aún ejecutando, qué tanta información estoy compartiendo, ¿cierto? Entonces, bueno, aunque estemos analizando y autoevaluando y haciendo ese checklist de qué tan blindados estamos respecto a la propiedad intelectual, industrial, esas cláusulas de propiedad intelectual, de confidencialidad, aunque manejamos dentro del emprendimiento. Y bueno, si no las tenemos porque tal vez no estamos en el escenario aún, que lo tengamos como en la mente para ejecutarlo antes de compartir información pues confidencial. Esto es nada más como para que ustedes lo tengan en cuenta, lo puedan aplicar y pues a la hora de que se vean en la necesidad de usarlo, puedan tenerlo listo. Y como hemos visto los dos primeros ejes, ¿cierto? La estructura, la protección. Vamos a pasar a la última, que es esa estrategia y competitividad. Bueno, que Catalina y Víctor, ¿qué hacemos si ya tenemos todo lo anterior súper listo? Somos una sociedad robusta, organizada, tenemos estatutos, ya registramos nuestra marca, ya queremos comenzar a relacionarnos con el mercado, con proveedores, con negocios, contratos de colaboración, como lo vimos. Bueno, es importante tener una gestión jurídica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a comenzar a relacionarnos con, puede ser otros emprendedores o medianos o gigantes en el mercado, que tal vez van muchos años adelante o tal vez tienen nuestra misma experiencia. Claramente, pues los gigantes tendrán pool de abogados, sus asesores jurídicos. ¿Por qué? Porque desde el inicio saben que la toma de decisiones en cuanto a contratar y comenzar relaciones comerciales, pues es el punto clave en el emprendimiento. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta los contratos, la protección de datos personales, las operaciones con los inversionistas que puedan llegar a ustedes y finalmente tomar la asesoría jurídica pues como una inversión.
Algo muy importante aquí es las inversiones o sus asociados que puedan llegar para desarrollar el emprendimiento. Como veíamos, tal vez no tengamos el dinero para la idea que tenemos, pero pueden llegar inversionistas. Entonces, es importante regular esas inversiones, las salidas de dinero, la entrada, acuerdos justos o injustos, la estructura que va a llevar el negocio. Por ejemplo, simplemente eso, cómo lo vamos a llevar, ¿cierto? En qué punto entramos, en qué punto salimos. Entonces, todo esto va a permitir que nos ahorremos tiempo, dinero y problemas a futuro. Tal vez al inicio nos va a costar reuniones, contratos, control de cambios, no estamos de acuerdo con esto, tal vez menguemos esto, pero a futuro va a evitarnos pues muchos problemas, tal vez una crisis legal, que estemos incursos en problemas jurídicos, aún fiscales, tributarios, de otra índole, pero si desde el inicio sabemos que nuestras relaciones con los demás factores del mercado están 100% reguladas, pues nos va a evitar muchos dolores de cabeza y pues aún problemas de magnitud pues grande, ¿no? Entonces, estos 4 ítems son muy importantes ya cuando ejecuten, ¿cierto?, sus relaciones contractuales. Los contratos, la protección de datos, las operaciones con inversionistas y su asesoría jurídica. Continuamos. Y ya llegando un poco al final, bueno, tal vez esperamos no haberlo saturado con información jurídica, pero para que lo hagan mucho más práctico, les condensamos tal vez toda la charla en estos tips legales prácticos que como emprendedores pueden tener hoy mismo o cuando pues tomen la decisión, ¿no? Entonces, en la estructura quedamos claros con las estructuras que les manifestamos, unos estatutos claros en caso de que sea una sociedad, reglas internas, así y mucho más si son familiares, si están con la amiga, la pareja, bueno, mucho más tener claras las reglas internas, cláusulas de salida y cómo van a tomar las decisiones dentro de la estructura. En cuanto a protección, todo lo que vimos de marca, propiedad industrial, propiedad intelectual, confidencialidad, bueno, tal vez si van a hacer una sesión, ¿sí? O van a hacer aportes, o van a hacer esos registros, bueno, protegerse siempre en todas las operaciones que hagan. Y al final, la estrategia de competitividad en esos contratos que vayan a firmar, en ese acompañamiento preventivo cuando vayan a hacer operaciones de inversionistas, porque, bueno, también a pesar de que el dinero es muy importante, como lo vimos, su idea es aún mayor porque no sabemos hasta qué magnitud pueda llegar su emprendimiento y pues finalmente que puedan tener digamos, una óptica de la asesoría jurídica como una inversión, porque les hemos mostrado muchos ejemplos de qué puede pasar cuando no es así, y no como un gasto, sino que de verdad lo vean como ese paso que nos va a blindar en todas las operaciones que hagamos día a día en nuestro emprendimiento. Y bueno, muchas gracias pues por escucharnos y aquí, bueno, ya entramos a esa ronda pues de preguntas que nos han mandado por el chat, entonces pues... Si quieres a mí no me deja verlas, creo que hay como 3 o 4, pero quien quiera abrir el micrófono, bienvenido. bueno, dame un segundo, ya las leo. Bueno, bueno, dice Daniel Cifuentes. Sin embargo, tengo entendido que la SAS tiene muchísimas más responsabilidades, empezando por el IVA, que es algo que a los clientes no les gusta que se les cobre. Correcto. Digamos que más responsabilidades es que a través de este tipo de vehículos debes cumplir unas obligaciones como corporación. ¿Listo? Debes facturar el IVA. Sin embargo, como persona natural también lo debes hacer. Si yo tengo mi emprendimiento como persona natural y al año he recibido o la DIAN detecta que tuve ingresos por mi actividad económica como comerciante superiores para este año quedó en 172 millones de pesos, automáticamente me vuelvo responsable de IVA y debo facturar como persona natural con IVA. Esa es una. Dos, depende de quién sea tu cliente. Si tu cliente es muy persona natural, que no requiere factura y demás, muy seguramente será ese tipo de cliente que te dice, no quiero factura, quiero pagar cash y demás, que no está mal, pero tarde o temprano el mercado y si tu emprendimiento quiere crecer,
deberás formalizarte como le pasó a Arturo Calle, después de ser Arturo Calle, o el mismo mercado te va a empezar a exigir factura. Tarde o temprano todos terminamos en el ciclo de formalización, y la formalización significa estar bajo el radar de la DIAN y pagar impuestos porque el mismo mercado te lo va a exigir si tú empiezas a crecer y si vas a crecer. Tarde o temprano nos pasó con una cliente que tenemos que los casos son muy interesantes y enseña mucho más. Ella, su toque de organizar todo, lo volvió su emprendimiento. Hoy por hoy tiene una compañía que nació hace 6 años que se llama Get Simple, y hoy por hoy es consultora especialista en organización de espacios. Al principio claramente empezó a tener clientes, persona natural, que le daban la plata o le giraban a su Nequi o a su Davi Plata o lo que sea. Le empezó a ir muy bien, empezó a crecer en redes y demás, hasta que un día la llamó una ex reina de belleza muy famosa, muy querida por todo Colombia, de ojos verdes, quien la contrató. Eso hizo explosión en redes sociales y de pronto un día Home Center la llamó a decirle: queremos contratarte. Ella llegó: sí, hola, soy persona natural, qué bonito. Home Center le dijo: no, cuando seas grande y vengas con una empresa formalizada y demás, te contratamos. Mientras tanto, adiós. ¿Qué hizo nuestra querida clienta? Nos llamó a decirnos: auxilio, tengo un cliente gigante que me quiere contratar por un negocio muy interesante, pero me dice que no me contrata si no soy una persona jurídica, si no soy una SAS. Entonces, automáticamente salimos, nos tocó correr a montar toda su estructura jurídica para que ella pudiera ser vinculada. Entonces, tarde o temprano, y si quieres crecer corporativamente, tendrás que llegar a la formalización, bien sea como persona natural o como persona jurídica. Generalmente como persona jurídica, ¿por qué? Porque la persona jurídica, desde el punto de vista de tributario, yo soy tributarista, vas a tener más fórmulas para deducir gastos y demás, cosa que como persona natural no vas a tener, y a la postre, si la DIAN identifica que estás recibiendo cantidades industriales de dinero, pues le vas a tener que pagar una declaración de renta y un impuesto a la renta gigantesco a la DIAN. Entonces, la misma mecánica del emprendedor y de la empresa del crecimiento nos va a ir diciendo y nos va a ir llevando a que tarde o temprano un buen proyecto debe terminar en una sociedad por acciones simplificadas, en una compañía, en una persona jurídica. Yo espero haber resuelto la inquietud. ¿Qué otra inquietud tenemos, Catalina? Listo. Dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Esa figura de colaboración sería como prestación de servicios? Buenísima pregunta. No, es un tipo contractual distinto. La prestación de servicios es siempre y cuando un contrato entre dos personas donde una está obligada a realizar una tarea, es decir, a prestar un servicio X y Y, Z, y la otra está obligada a pagar una remuneración por él. En principio es un contrato que se rige por las normas civiles y comerciales, no por las laborales, pero dependiendo del tipo de actividad hay que tener cuidado porque a veces muchas empresas, muchas pymes y demás, intentamos arrancar por un tema o una relación que debería estar regulada por su carácter, por sus obligaciones, por su relación de subordinación y demás, por un contrato laboral que es mucho más costoso por la prestación, por las prestaciones sociales que se deben pagar. Lo pasamos por un contrato de prestación de servicio civil. Entonces, digamos que ahí hay que tener algunas circunstancias. Ahora, ese contrato de prestación es muy distinto a un contrato de colaboración, porque en un contrato de colaboración, cada una de las partes aporta algo a una causa, a un proyecto conjunto, y ese proyecto conjunto es el que va a generar ingresos y demás para posteriormente repartirnos una utilidad conforme a nuestra participación. En este contrato no hay una prestación de servicios entre las partes, hay una colaboración entre ellas. ¿Listo? Es lo que sucede generalmente con las uniones temporales o los consorcios que se presentan a licitaciones con el Estado. Una compañía es muy poderosa en el diseño de estructuras, pero se une con otra que es muy buena construyendo esas estructuras, no diseñándolas.
y se unen con otro que tiene músculo financiero. Las tres se unen para desarrollar ese proyecto conjunto y entre ellas nos están prestando servicios, están cooperando para desarrollar un proyecto conjunto. Ese proyecto conjunto tendrá un ingreso, tendrá una utilidad que será repartida conforme a los aportes. ¿Listo? Alguien creo que levantó la mano. Tenemos otra pregunta en el chat. Sí, Daniel Cifuentes levantó la mano. Si quieres, Daniel, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, doctores. No sé si me escuchan. Solo Víctor, nada de doctores. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Bueno, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que, bueno, yo llevo 4 años como persona natural. Pues la verdad tengo pues el registro en la Cámara de Comercio y Industria y Comercio y toda Como la cuestión. comerciante. Sí, sí. Sin embargo, he tenido como el deseo de cambiarme esas, pero digamos que lo que mencionaba es algo de las cosas que de pronto yo digo, bueno, pues si los clientes, la mayoría de clientes que yo manejo, realmente casi todos pagan es en efectivo y quieren que les salga lo más barato posible. Entonces uno les dice, ¿necesita factura electrónica? Uy, no me facture, no, así nomás. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento sé qué debo pasarme a ser una persona jurídica o si ya es hora o bueno, no sé, hasta el momento yo llevo 4 años y me ha funcionado muy bien, pero he tenido la intención de pasarme a SAS, solo que no sé, o sea, no entiendo si me pasa o no me paso, por qué sí, por qué no. De acuerdo. Gracias. Buenísima y es, digamos, hay muchos emprendedores que tienen esa misma inquietud. ¿Cuándo debo dar ese paso? Entonces, como lo decía anteriormente, número uno, si el mercado me lo requiere. Es decir, los mismos clientes me empiezan a exigir, como el caso que te acabo de contar. Esa es una variable. Número dos, si quiero empezar, por ejemplo, a licitar con el Estado. Como persona natural se puede, pero es bien complejo. Número tres, si quiero crecer mi negocio, es decir, quiero llevarlo a otro nivel, quiero salir de Bogotá, de vender en Bogotá, quiero vender en Cundinamarca, quiero vender en Cali, quiero vender en el Perú, quiero vender en México. Ahí, digamos, hacerlo como persona natural puede ser más difícil, mientras que a través de una compañía puede ser más sencillo. Número cuatro, voy a recibir una inversión, bien sea en dinero o en especie. Alguien le va a aportar, conseguir un partner que pueda aportar, desarrollar el software para lo que tengo y con eso volverlo escalable a otro nivel y llevar mi negocio a otra instancia. Si eres persona natural, muy seguramente, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Eres parte de qué? ¿Qué participación accionaria? ¿Qué te doy a cambio de ese intangible software o desarrollo que me vas a dar? ¿O qué te doy contra esa plata que me vas a dar? No, yo quiero participación de algo. Entonces, digamos que ese tipo de circunstancias son las que te van a ir, las que quizá van a empezar a aparecer y son las que son el llamado de la selva, el llamado de la jungla a que saltes al otro nivel y te conviertas en una SAS. Como el ejemplo de Arturo Calle. Arturo Calle duró 30 y tantos años siendo persona natural, hasta que en 2000, no me acuerdo exactamente qué año fue, 2024, 2004 o 2005, decidió dejar de ser persona natural porque le iba muy bien. Y como te digo, era la persona que más pagaba renta en el país. Él facturaba con IVA, todo. Tú ibas a comprarte un blazer en el 2000 a un Arturo Calle y la factura salía con el nombre de él y la cédula de él. Los inmuebles eran de él. Era la persona natural más rica del país y la que más pagaba. Pero llegó un momento en que el mismo negocio, para escalarlo a otro nivel, lo llevó a corporativizarse, lo llamo yo. Entonces, ese tipo de variables son las que te van a empezar a decir el momento más oportuno en que debas pasar a compañía. ¿Listo? Con los beneficios y con las responsabilidades que eso conlleva. ¿Listo? Pero digamos que ninguna compañía, o sea, si a Arturo Calle le tocó, pues imagínate, si a Mark Zuckerberg le tocó, pues imagínate dónde está. Tarde o temprano, si quieres escalar tu negocio, ese será el camino. Gracias. Bueno, la otra pregunta dice, ¿con el registro en la Cámara de Comercio es suficiente para el registro de la marca? Buenísima pregunta y es una pregunta muy común.
Lo que se registra en Cámara de Comercio es la razón social, es decir, es el nombre de la compañía, no la marca. La marca se registra en la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad en Colombia encargada del registro marcario y de toda la política y de toda la normatividad relacionada con el registro y la protección de las marcas. Entonces, es importante dividir o tener claro que son dos conceptos absolutamente distintos. La razón social es el nombre que le doy a mi compañía, a mi sociedad. Ejemplo, y les voy a poner un ejemplo súper claro que es el de nosotros. Nosotros nos llamamos Cabrera Estudio Legal SAS. Así es como aparece en el certificado del registro mercantil de nuestra compañía. ¿Listo? Pero adicionalmente, nosotros decidimos registrar esto como marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, con este tipo de logo, de letras y demás, porque esto es con lo que nos identificamos en el mercado. Entonces, son dos trámites absolutamente distintos. Tener registrado la razón social en la Cámara de Comercio no significa que mi marca esté registrada y es uno de los errores que muchos eh, eh, emprendedores y microempresarios cometemos de creer que eso hace que ya esté protegida. No, un competidor, un mala leche o alguien que coincidencialmente quiso llamarse Cabrera Esto Legal, va a la superintendencia, registra esta marca y puede llegar directamente un requerimiento a mí diciéndome, don Víctor, quite esa marca porque ahora es mía, porque usted no la registró. No, ¿cómo así? Yo llevo 20 años identificándome así, incluso esta marca así se identificaba mi abuelita desde hace 40 años. Nada, me toca bajarla, desmontarla y volver a sacar otra marca con lo que cuesta eso. Con lo que cuesta no solo reputacionalmente de que me tocó cambiar todo mi branding, sino crear una nueva y volverla a posicionar. Eso es más frecuente de lo que ustedes creen, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ahí es cuando el mensaje que le mandamos a nuestros emprendedores y empresarios es, número uno, proteger la marca no es un costo, es una inversión, porque tarde o temprano alguien, algún vivaracho, se la va a querer apropiarse de ella, así yo sea un átomo, un emprendimiento pequeñito, pero yo estoy trabajando muchos años, muchas horas, muchos días, dejando de estar con mi familia, con mi novia, dejando de ir de vacaciones y demás, por hacer que la gente conozca esta o cualquier marca. Es lo que más debo proteger. Porque si tengo plata para registrar mi carro, el carro es un gasto, y no tengo plata para registrar mi marca, que es una inversión? Es como lo que me identifica la gente en el mercado. Es un tema que dejamos como recomendación. ¿Alguna otra inquietud? Sí, dice, digamos que en el marco del registro de las marcas, ahora cómo regular o sustentas que hayas hecho tu imagen mediante herramientas de inteligencia artificial. Buenísimo. Hoy por hoy tenemos esta gran herramienta que se llama inteligencia artificial. Y es el gran debate que ha existido. Si bien es una gran herramienta y un gran desarrollo, pero también hay unos temas de propiedad intelectual que entran en discusión. Y para no volverme tan dogmático, ni tan harto, ni tan ladrilludo, ni tan abogado, lo voy a resumir en lo siguiente. Recuerden que la inteligencia artificial no es tan inteligente porque lo que hace es recopilar toda la información y la data que hay en el mundo digital y en la nube y sobre ella concluye algo. Y dentro de lo que revisa cuando hace todo eso, puede ver y puede guiarse en marcas, logotipos, figuras que ya existen. Entonces puede pasar que yo le dé a la inteligencia artificial que le diga, yo soy una firma de abogados, me quiero llamar Cabrera, pero es una firma clásica y hazme un diseño de una marca que con una letra clásica
y quiero que los colores que me identifican son el rojo y el blanco. La inteligencia artificial posiblemente me mande el logo de Cabrera, pero con una C, como con un churito y demás, de color blanco y con fondo rojo. Muy similar a algún tipo de bebida gaseosa de color oscuro, que en alguna época fue la chispa de la vida. Entonces ahí viene el contraste. Entonces digamos que si bien podemos ayudarnos de esa herramienta tan poderosa, también debemos, dentro de lo que ese resultado que nos dé ella, incorporar algún tipo de creación propia, original y demás del emprendedor o el microempresario, a efectos de que con ese ejercicio no estemos vulnerando derechos de autor. Ya han sucedido casos de personas que han querido registrar una marca y que por X o Y motivo la superintendencia o autoridades similares en otros países la registra, pero que automáticamente quien es ya no es un tema marcario, sino es un tema de derechos de autor, de copyright, de que ahí hay un plagio, ahí se está utilizando una creación mía para replicarla, pero no es que la hizo la inteligencia artificial, no me interesa, quien la registró fue usted. Entonces puede haber una controversia. Entonces sí debemos ayudarnos de esa herramienta, pero ojo también con lo que la herramienta nos da. La herramienta no es infalible. Por demás, es falible. En un par de ejercicios aquí en la oficina nos hemos dado cuenta que también la inteligencia artificial comete ciertos errores, imprecisiones. Entonces debemos ser muy agudos con lo que esa herramienta nos da porque también hay que hacer un control de calidad. Gracias. Bueno, ya para despedirnos, pues agradecerles también e invitarlos a que nos pueden contactar en el código QR que aparece en la pantalla y le damos la palabra a la directora de egresados, a Marcela Edel, que tienes pues la mano levantada. Ay, buenas noches. Muchísimas gracias, Víctor y Catalina, y a las personas que están conectadas. Yo estoy aquí más como una persona que también tiene un emprendimiento, que es mi hija, y todo esto que he escuchado nos llega a saber y a mirar y a proyectarnos de que no hemos hecho ni la mitad de las vueltas que hay que hacer. Entonces, agradecida de verdad de toda la información que nos han dado. Mi hija tiene un emprendimiento de granola y ya llegamos hasta Bazar. Wow. Fuimos ganadoras del segundo mejor sabor en Bazar en toda el stand de comidas, pero no tenemos una cantidad de cosas que ustedes han hablado. Y esto hace que visualicemos nuestro negocio, miremos para adelante, porque a los que están acá, ser emprendedor hay que motivarse. Yo creo que es lo más importante, motivarse el día a día y agradecer enormemente a Víctor y a Catalina por toda su información, a las personas que están conectadas y a César que ha hecho posible esta conexión entre todos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, felicitaciones. Y eso hace parte de este tipo de ejercicios que la oficina de egresados nos ofrece y de eventualmente ir generando este ecosistema emprendedor y de empresarios para precisamente compartir anécdotas y demás, porque lo que me pasó a mí muy seguramente le pasó a todos cuando yo también emprendí, y esa retroalimentación es la que nos hace crecer. Feliz noche para todos y un gusto, y seguimos en contacto a través de la oficina o a través del QR. Que estén muy Muchas bien todos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Feliz noche a todos. Hasta luego.